I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Bueno, ¿cómo están? Nosotros no les voy a decir que estamos agrandados, porque no solo no corresponde, sino porque en este caso acertar en la mirada y un poco nos pone tristes. En el episodio anterior hablamos de la mala racha en los números que el Palacio pensaba obtener con la cadena nacional un domingo a la noche, y todas las encuestadoras salieron a darnos la razón, pero a corroborar esta percepción con números, ¿no? Y el tema de los ratings de televisión y plataformas que conversamos con Alejandro Ripoll en el episodio anterior siguieron siendo tema durante la semana. Y el otro caso es que están empezando a verse la hilacha de las no denuncias de corrupción que empiezan a circular sottovoce en Lilliput y que llegan a altas esferas mundiales. En un rato vamos a estar hablando sobre esto. Pero lo que sí nos pone contentos es que poco a poco nos vamos afirmando en una audiencia que nos sigue fielmente y que crece semana a semana. Que con este episodio, atención, ya cumplimos un mes. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Les recordamos que cada episodio de este podcast tiene lado A y lado B. Decidimos reprogramar para los jueves la publicación del lado A, donde abordamos temas de actualidad y hacemos alguna entrevista. No se pierdan la entrevista de hoy, porque para disputar cómo vemos el presente, hay una pelea profunda sobre cómo vemos el pasado. Y en el centro de esta disputa están los y las más jóvenes. De esto nos proponemos hablar con Claudia Feld, doctora en comunicación que además es investigadora principal del CONICET. Y en el lado B, publicamos los sábados el lado B, compartimos la lectura de un capítulo de los viajes de Gulliver. Y a veces se nos cuela alguna otra lectura que nos parece que viene al caso. Por ejemplo, la semana pasada compartimos 2 capítulos del Mago del Kremlin de Giuliano da Empoli. Si no lo escucharon, los encuentran en Spotify y en iVoox. Estamos en redes con contenidos durante la semana y la novedad de esta semana es que queremos invitarlos a que nos compartan un tecito para todos aquellos y aquellas que quieran colaborar en la continuidad de esta serie. El link para colaborar, para compartir un tecito, está en la descripción de este episodio. Tenemos un número de teléfono, el +54 911 30 96 91 72, para que nos dejes mensajes en Telegram y WhatsApp. Ya nos han llegado algunos mensajes. También nos podés seguir a través de los canales de Telegram, @Noticias desde Lilliput, y en WhatsApp como Noticias desde Lilliput. Suscríbanse porque estamos publicando contenido durante la semana, entre episodios, y vamos a poner, ya les dijimos, algunas encuestas allí, y estamos también en Instagram como Desde Lilliput. En Facebook somos Noticias desde Lilliput y en TikTok @noticias.desde.li, en X @notilili y en YouTube más sencillo, @noticias desde Lilliput. Y nos pueden encontrar, ya les dije, en Spotify y en iVoox como Noticias desde Lilliput. Vamos a repasar la agenda. Estos son los temas que son importantes para nosotros, para los liliputienses, pero a los que el Palacio les tira una cortina de humo. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Anota, sacá la libreta que se viene la agenda liliputiense. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no da. Es mucha información, es largo. El gobierno reglamentó la reforma laboral.
se publicó en el Boletín Oficial las medidas que forman parte de la Ley Bases y que son el resultado del acuerdo con empresarios y sindicalistas. El decreto reglamenta los 17 artículos del capítulo laboral de la ley, entre los que figura la ampliación del periodo de prueba, la figura del trabajador independiente, que no tendrá empleados, sino colaboradores monotributistas, y la implementación del sistema de fondo de cese laboral, similar al que tiene el gremio de la construcción, que se implementa para las nuevas contrataciones como ese mecanismo que va a permitir reemplazar a las actuales indemnizaciones. También se eliminan multas y sanciones para empresarios que decidan a partir de ahora registrar a sus trabajadores. Quedaron en suspenso los artículos de la Ley Bases que abren la posibilidad de despedir con causa a los trabajadores que participen de bloqueos o tomas de establecimiento. O sea, goleada a favor de los empresarios y un penal reclamado por los trabajadores está siendo discutido por el VAR. Alargue para el blanqueo. En tiempo de descuento, el gobierno decidió extender el plazo para el blanqueo de capitales en efectivo. De este modo, la primera etapa finalizará el 31 de octubre. La segunda iniciará el 1 de noviembre y la tercera el primer día de febrero del año que viene. Mientras algunos sostienen que la medida tiene lugar por los buenos resultados obtenidos hasta el momento, según la información que proporciona el Banco Central de Lilliput, los depósitos en dólares subieron cerca de 5.000 millones y el total de depósitos en el sector financiero totaliza cerca de 24.000 millones de dólares. Si se comparan las cifras, el blanqueo del gobierno de Macri sumó 5 veces más que este blanqueo, 118.000 millones de dólares. Técnicamente estos dólares que vienen del blanqueo no se suman como reservas netas, sino brutas. Quiere decir que no son consideradas bajo el cálculo que requiere el Fondo Monetario Internacional. Otro decreto para tomar más deuda con menos restricciones. Con vencimientos de deuda por delante y pocos recursos obtenidos en las giras para obtener nuevos fondos, desde el Palacio de Hacienda que dirige Toto Caputo en Lilliput, publicaron el DNU 846/2024, donde se flexibilizan las condiciones legales para realizar canjes de deuda en moneda extranjera. El decreto de necesidad y urgencia permite al Poder Ejecutivo de Lilliput reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera. Ya no va a ser necesario que consiga 2 de 3 posibles mejoras en términos de plazo, interés o quita de capital para llevar adelante un eventual canje de deuda. Se abre temporada de privatizaciones. Después de buscar desprestigiar a la empresa aérea de bandera utilizando los reclamos salariales de sus empleados, la propuesta de privatizar Aerolíneas Argentinas llegó al Congreso. Los bloques de diputados no están de acuerdo por el momento con avanzar por este camino, y hay alerta en otros sectores, como el ferroviario, donde medidas de desinversión y reestructuración de frecuencias estarían buscando crear ánimo social para reclamar también la privatización de este sector. Lo único que parece jugar en contra por el momento es que el boleto de tren sigue siendo más económico que el de colectivo y el de subterráneo. La mitad de la población es pobre. Por la recesión, la pérdida de impuestos de trabajo en el sector privado formal e informal y la caída del poder de compra del salario por la escalada inflacionaria de los primeros meses del año, el índice de pobreza y de indigencia del INDEC marca un 50% en el primer semestre del año. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios informales está en 57% por debajo del ritmo de inflación. Y según la Secretaría de Trabajo de Lilliput, se perdieron 136.000 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado, mientras que se supone que la cantidad de empleos en negro perdidos habría sido de unos 530.000 en el primer trimestre del año. Y cuando hablamos de hiperinflación y de lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina, con el último periodo hiperinflacionario, la pobreza se hubiese llevado del cerca del 40%
a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es tan importante haber logrado evitarla y por eso es que a menudo reiteramos esto, porque no es un tema menor. Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. Nueva gira presidencial. Durante la semana, el presidente Javier Milei volvió a viajar a Estados Unidos. Allí se reencontró con el dueño de Tesla, Elon Musk, abrió una ronda de negocios de la Bolsa de Wall Street y habló en la Asamblea de las Naciones Unidas. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Después de las guerras de Corea a mediados del siglo pasado, las de Kuwait, Bosnia y Herzegovina y la Segunda Guerra del Golfo en la década del 90, por nombrar solo algunos de los conflictos donde la ONU intervino como aval de algunos de los sectores enfrentados, el presidente argentino Javier Milei descubrió que las Naciones Unidas perdieron de vista la búsqueda de la paz mundial y que busca imponer una agenda ideológica global que sería un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Y anunció un alineamiento con Israel en el conflicto de Medio Oriente y la confirmación de que no va a sumarse al Pacto de Futuro firmado por 193 países miembros de la ONU. ¿Quiénes son otros que no firman este Pacto del Futuro? Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Sobre Malvinas, una mención como al pasar, como parte de las críticas al organismo internacional. Eso sí, llegaron a avisarle al presidente que ojo con China, que si se metía con ellos dejaban de invertir en Lilliput y se cuidó un poquito. A la Asamblea de la ONU van presidentes de muchos países y en esta asamblea, tanto a nivel regional como dentro del contexto mundial, con conflictos que hoy parecen regionales, pero pueden transformarse en enfrentamientos generalizados, quedó claro que hay distintas miradas en discusión. Como no podía ser de otra manera, porque somos diferentes. Pero si no dialogan esas miradas, lo que está en juego es el futuro de millones de personas que sufren todos los días. El presidente Petro de Colombia y Lula de Brasil le dedicaron a Milei algún parrafito de respuesta. Si la riqueza la medimos en CO2 emitido y no en dólares, tenemos la respuesta. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Los incendios en Córdoba. El presidente de la Nación se bajó del vuelo que lo traía de la ONU y Wall Street, se puso la campera camuflada y fue a la provincia de Córdoba a sobrevolar en helicóptero las áreas afectadas por el fuego. Se calcula que las llamas consumieron más de 16.000 hectáreas en apenas 6 días. A las pocas horas, en su cuenta de X,
el presidente replicó una noticia falsa de un usuario anónimo que aseguraba que detuvieron a 17 militantes de la Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos. El mensaje estaba acompañado de un hashtag, los cucas prendieron fuego Córdoba, y una imagen generada por inteligencia artificial. Al poco rato, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, desmintió la información. Dijo que hubo 11 detenidos y no 17, y nada hace pensar que haya una conexión entre cada uno. El 2 de octubre, Marcha Federal Educativa. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, distintos gremios docentes de todos los niveles educativos y organizaciones estudiantiles, universitarias y secundarias convocan para esa fecha en rechazo al posible veto de la Ley de Financiamiento Universitario que anticipó el Gobierno Nacional. A la marcha federal en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional se suma la CGT, que confirmó su presencia en la Plaza del Congreso el próximo miércoles a las 17, en una conferencia de prensa donde estuvieron Pablo Moyano y Carlos Acuña junto a otros dirigentes sindicales. Y como si faltaran motivos para ir a esa marcha, ya se está anticipando de parte del secretario de Educación del Gobierno Nacional que están pensando en volver a una vieja idea del menemismo, arancelar las universidades y que haya un negocio para bancos y empresas aseguradoras para darles créditos a los estudiantes y que puedan pagar esos aranceles. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Ahora vamos a encontrarnos con la entrevistada de hoy. Esta semana nos encontramos con una nota en el diario Página 12, en la cual investigadoras, historiadores, sociólogos y docentes reflexionan sobre las dificultades para evocar la historia reciente. El título de la nota es La memoria política cada vez más corta. Y me pareció un muy buen disparador como para reflexionar sobre situaciones que a muchos docentes se le presentan como cotidianas. Por ejemplo, ¿quién fue Jorge Julio López? Honora Cortiñas. La pregunta sobre cómo contar los hechos clave de los últimos años viene dando vueltas desde hace un tiempo en la cabeza de varios docentes. Claudia Feld es doctora en Ciencias de la Comunicación, investigadora principal del CONICET, integra el Núcleo de Estudios sobre Memoria y escribió junto a Marina Franco un libro que se llama ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención más emblemático de la última dictadura. Este libro acaba de imprimirse en el Fondo de Cultura Económica y Claudia Feld está con nosotros en este episodio de Noticias desde Lilliput, y como para empezar a meternos en tema, queríamos preguntarte, Claudia, sobre la tarea que desarrollás con el equipo del que formás parte, que vienen trabajando hace tiempo esta vinculación, ¿no?, entre espacios, historias, narrativas sobre estas historias y proyectos de poder, hablando de la ESMA y como centro clandestino de detención. Hola, sí, mucho gusto y muchas gracias por llamarme. Nosotros trabajamos en el Núcleo de Estudios sobre Memoria, que funciona en el IDES. El IDES es el Instituto de Desarrollo Económico y Social, que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Y el Núcleo Memoria es un espacio que armamos con otras y otros investigadores, docentes, gente interesada en estudiar, en investigar sobre las memorias sociales. Es un grupo que tiene más de 20 años de existencia. Se formó a principios del 2002. Y con todas estas personas y gente que está iniciando sus investigaciones, que está iniciando sus doctorados, nuestra preocupación es investigar cómo funciona la memoria en nuestra sociedad, qué actores, qué circuitos, qué narrativas son las que se usan para transmitir el pasado entre una generación y otra. Y hemos trabajado específicamente, ¿no?, con la cuestión de los espacios, con la cuestión de los distintos soportes de la memoria, pasando también por los museos, las imágenes, el cine y los nuevos medios de comunicación, evidentemente también. Uno siempre asocia la memoria a una cuestión individual. Tengo o no tengo memoria, me falló la memoria, pero vos hablás de una memoria social. ¿Qué diferencia habría entre la memoria de cada persona y una memoria social?
Bueno, hace ya casi 100 años, en los años 30 del siglo pasado, un sociólogo francés que se llamó Maurice Holbach descubrió, investigó y trabajó la idea de que existe una memoria colectiva, que la memoria no es solo un proceso psicológico, que el proceso psicológico del recuerdo, de recordar solamente lo que yo viví, sino que los grupos humanos también recuerdan. ¿Y cómo lo hacen? Justamente compartiendo sus memorias, compartiendo hacia otros distintos, contemporáneos, pero también hacia otros que vienen después, hacia los jóvenes. Entonces, la idea de que hay una memoria colectiva, o incluso más contemporáneamente, lo que decimos es que hay muchas memorias colectivas, no solo una, permitió iniciar toda una serie de investigaciones, indagaciones desde la sociología, para entender que la memoria también es un proceso social, que para poder entender qué está sucediendo hoy, necesitamos saber muchas de las cosas que sucedieron en el pasado, pero las cosas que sucedieron en el pasado no son una única y verdad revelada, sino que justamente hay un proceso por el cual se le otorgan sentidos al pasado, ¿sí? Y se entiende de alguna manera ese pasado y se transmite y se narra, se cuenta con determinados sentidos. Y a su vez las nuevas generaciones no lo repiten como si fueran loros, sino que también lo entienden de alguna manera y también lo toman en relación con su presente. Y trabajar en lugares como la ESMA, recuperar los hechos, recuperar esos lugares, las historias que ocurrieron en estos espacios, es importantísimo. A mí, digamos, me parece además un tema de absoluta actualidad, porque se está volviendo a dar una disputa en torno a esto. Pareciera que hay que silenciar y ocultar, cerrar la ESMA, ¿no?, como espacio de memoria, negar la historia, y ya que aparecieron ahora ideas de desandar el camino que llevó a que los genocidas estén presos. Ahora, esto es parte de un programa político que ganó las elecciones. Quiero decir, hubo gente que votó esto. ¿Por qué pensás que en este tema de la memoria social se llegó a este punto cuando parecía que había cosas que ya no estaban en discusión? Es verdad que la gente votó a este programa político, hubo un voto mayoritario por este gobierno, pero no tenemos constancia de que todos los que votaron a este gobierno están de acuerdo con la versión de los hechos del pasado que este gobierno está dando, especialmente a través de una de sus voceras más importantes, que es la vicepresidenta, ¿no?, Victoria Villarruel. Pero también, digamos, varias personas de ese espacio político que traen, qué relato, qué interpretación del pasado traen. Traen una interpretación que no es para nada nueva, es la misma interpretación que ya había propuesto la dictadura cuando todavía no se había ido del poder, y que decía que ellos eran un ejército salvador, que todos los desmanes y todas las violaciones a los derechos humanos y todos los crímenes atroces que habían cometido, que se supieron después, ¿no?, las torturas terribles, las desapariciones de personas, gente tirada al mar, chicos apropiados, ellos decían que todo eso formaba parte de una guerra, que quizás era una guerra sucia, decían ellos, pero que era una guerra que tuvieron que dar contra un enemigo que ellos lo calificaban como enemigo terrorista, como enemigo subversivo. Esa versión no desapareció por arte de magia después del nunca más. No es que se esfumó en el aire. Siguió habiendo sectores y grupos que siguieron manteniendo la memoria de eso. Por supuesto, y menos mal, digamos, no eran los mayoritarios. Y también digo menos mal porque eso fue lo que permitió hacer todo lo que sucedió después. Que se pudo juzgar esos crímenes, se lo juzgó en distintas etapas. Hubo un primer juzgamiento muy importante que fue el juicio a las juntas de 1985, donde se juzgó a 9 jefes militares. Pero después, cuando esos juicios se retomaron en 2003, por distintas cuestiones que ahora no da para profundizar de cómo se llegó a eso, pero a partir de 2003, y sobre todo a partir de 2005, que se abrieron los juicios de lesa humanidad, esos juicios llevaron a cientos de represores, torturadores, desaparecedores, apropiadores de niños, llevaron al banquillo de los acusados y fueron juzgados, y muchos de esos castigados con penas altas de prisión perpetua incluso. Entonces,
ese proceso memorial, judicial, de comprensión de una verdad, fue avanzando en paralelo a que la otra memoria de la que hablamos, la memoria de los propios militares y de sus adeptos, también seguía avanzando y se seguía transmitiendo a las nuevas generaciones de los que estaban de acuerdo con ellos. Y en determinado momento, eso es lo que habrá que estudiar, investigar por qué y cómo, ese relato, que era un relato marginal, pasó a ocupar el centro de la escena y a ocupar también, después de estas elecciones, el centro del poder político, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo digo, lo que decimos muchos y muchas de los que investigamos las memorias, es que, y sobre todo basándonos en textos, en libros que ha escrito Elizabeth Schelin acerca del tema, es que no hay una memoria contra un olvido, no hay una sola memoria, sino que hay muchas memorias que son simultáneas y que están en pugna, que están en lucha. Entonces estamos asistiendo a una etapa de la lucha entre memorias. No es la última ni definitiva, así como no fue la última ni definitiva la etapa anterior, la etapa de los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad. Yo asociaba el título de la nota de página 12, hablando de una memoria política corta, que aparece asignada a sectores juveniles, pero en realidad no, digamos, porque tenemos legisladores y legisladoras que dicen que no conocen el nunca más, ¿no? O sea, no habría que, yo por lo menos no lo asignaría a tal o cual edad, pero ¿cuáles podrían ser hoy, para determinado sector de edad, las estrategias para poder conservar, para poder recuperar una historia que hace unos años se decía, bueno, demos vuelta a la página? Ahora podríamos decir, hagamos swipe, ¿no? O sea, pasemos de pantallita y hablamos de otra cosa. Una dinámica que además parece que se aplica para múltiples cuestiones, ¿no? O sea, hoy hablamos de la corrupción, mañana hablamos del discurso en la ONU, pasado hablamos de... Y ningún tema va en profundidad. Es un momento, pero no solo en Argentina, ¿no? Lo que han generado los medios digitales y las redes sociales, etcétera, es un poco eso. Es tan rápido la tormenta, el bombardeo de imágenes, ideas y noticias, etcétera, es tan vertiginoso que da la sensación de que no nos podemos concentrar en nada, ni del presente ni del pasado, y mucho menos del futuro. Entonces, justamente traer historias que parecen muy desconectadas de lo que estamos viviendo actualmente es un problema, pero igual digo que es un problema que hay que tratar de pensar cómo resolver. No digo no hay que bajar los brazos ni dar por terminado, pero sí me parece que hay que planteárselo como un problema. Y yo lo que creo es que la etapa anterior fue una etapa muy importante en la que se intentaron toda una serie de medios de transmisión, desde hacer el feriado nacional 24 de marzo, un montón de trabajo desde las escuelas, la apertura de lugares de memoria, que son lugares donde se hace no son museos solamente, hay centros culturales, lugares de encuentro de jubilados, esos lugares que fueron anteriormente centros clandestinos de detención, se utilizan hoy con un montón de funcionalidades sociales importantísimas. Entonces, lo que yo diría es que en principio no demos por sentado que nadie se acuerda, ¿no? Como que me parece que justamente el hecho de que hubo un grupo de diputados que fue a visitar a los genocidas a la cárcel y se sacaron una foto y se sentían totalmente... que nadie les iba a decir nada, o sea, totalmente inimputable de que podían ir y hacer eso. Y sin embargo tuvo un costo político eso, que probablemente uno quisiera que el costo político fuera mayor, que los echaran del partido, que los echaran de la Cámara de Diputados, no sé, quisiéramos otra cosa, pero sin embargo tuvieron que pagar un costo político, no fue gratuito, eso es más, se les rompió el bloque, o sea, tuvieron problemas, o sea, eso quiere decir que no hay borrón y cuenta nueva. La historia se sigue recordando. ¿Quiénes la recuerdan? Bueno, la recuerdan una parte de la sociedad, no la recuerdan todos. Pero no hay ningún recuerdo que sea total para todo el mundo. Siempre va a haber relatos plurales, memorias en disputa, distintas interpretaciones. Eso forma parte de los procesos memoriales, no es una falla. Forma parte. Y la pregunta que vos hiciste es la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, esa es la pregunta del millón. ¿Qué paso damos ahora? ¿Qué sería la estrategia para poder enfrentar esta nueva manera de considerar el pasado? Y bueno, yo creo que es algo, yo no tengo la respuesta, voy aclarando que no la tengo, pero me parece que una pista sería ir pensando de qué maneras hacemos que los jóvenes y las jóvenes de hoy, que tienen un montón de preocupaciones sobre el presente y sobre el futuro, puedan entender que esa memoria se vincula con este presente y con el futuro. Y voy a decir una sola cosita y ya sobre esto, porque digo, no me explayo porque realmente no tengo la respuesta, pero lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es que las y los desaparecidos fueron jóvenes, algunos muy, muy jóvenes. Y si uno pudiera entender y hacerles entender a ellos de qué manera ellos desde ese momento militante, en la mayoría de los casos, pero no siempre, pero todas esas personas tan jóvenes tuvieron sus vidas truncadas, incluso sus familias despedazadas por la dictadura y por la represión, y quizás eso ayudaría a que vuelva a conmover esa historia que parece muy lejana, pero que sin embargo está a la vuelta de la esquina. Pensaba cuando te escuchaba y en esta idea de que hay múltiples memorias que están en pugna, también la necesidad de que esas memorias, no porque sean equiparables, pero la realidad tiene múltiples aspectos. Bueno, las memorias responden a esos múltiples aspectos de la realidad y habrá que ir transitándolos para encontrar por dónde, ¿no? Porque me acordaba de una anécdota, los que tenemos algunos años más, en mi caso, quizá podamos aportar en el diálogo, en una construcción colectiva, algunas ideas. Hubo otro momento en la Argentina, en los 90, donde también se impuso otro discurso privatizador, ramal que para, ramal que cierra, y ese discurso parecía triunfante, ¿no? Durante un largo periodo, 4, 5, 6 años, digamos, para los que estábamos viviéndolo, nos parecía una noche muy larga, si bien había algunos destellos, ¿no? Pero hay un momento en el que empiezan las puebladas, Santiago del Estero, Jujuy, después en el sur, y yo estaba en una clase con un gran intelectual argentino en la carrera de Ciencias de la Comunicación, con Aníbal Ford, y me acuerdo que en la clase hablábamos con él sobre los caminos profundos de la memoria popular, que de alguna manera va pasando de generación en generación, aunque parezca que no. Y justo en ese momento había habido una huelga metalúrgica muy grande en Tierra del Fuego y habían reaparecido, no se veían hasta ese momento, dos ingredientes que parecían desterrados de la historia. Uno eran los piquetes. Bueno, ahora parece que quieren volver con una ley antipiquete, ¿no? Comando unificado, no sé qué. Y la otra eran las bombas Molotov que hacían los metalúrgicos de Tierra del Fuego. Los que no sepan qué son, que lo googleen. Pero reaparecieron. Alguien o alguienes no se habían olvidado. Entonces, ¿cómo vos ves este fenómeno hoy? Donde siguen habiendo sectores que dan batalla, cada uno, bueno, como puede, a su manera, y donde pantallas y redes a veces parecen que desarmaran esa mesa familiar donde se podía conversar sobre las historias de padres, de abuelos. ¿Pasa por ahí, por recuperar esos espacios? Los espacios familiares que han sido los espacios tradicionales de la mesa familiar y todo eso puede ser que sí, que se estén perdiendo, que haya una mayor fragmentación dentro de las familias, pero las redes de sociabilidad y los diálogos entre pares o entre distintas generaciones siguen existiendo de otra manera, con otros contenidos, con otros tiempos, con más velocidad, lo que sea, pero siguen existiendo. La cuestión de los ríos subterráneos, eso es interesantísimo. Me acuerdo de Ford, un gran profesor también, que yo también lo tuve en comunicación. ¿Qué nos dice esa cuestión? Es una idea que también ha desarrollado otro sociólogo francés, que él habla de memorias subterráneas. O sea, usa esta metáfora como si fuera los ríos subterráneos que en algún momento emergen.
Y lo que dice es que estas memorias se siguen transmitiendo por circuitos que son poco visibles públicamente. O sea que parece que determinada cuestión se hubiera olvidado, ya nadie más se acuerda de esto, y de pronto en algún momento, porque hay una coyuntura política que así lo exige o lo plantea o lo permite, porque hay algún tipo de ventana de oportunidad entre quienes ya venían propugnando esas ideas, o porque hay, como en el caso de las puebladas, ¿no? Hay situaciones críticas desde el punto de vista social y entonces eso se transforma en gente que sale a la calle. Cualquiera de estas razones lleva a que esos relatos que han sido transmitidos por otras vías, ya sea familiares, ya sea en grupos pequeños, ya sea entre amigos, bueno, lo que sea, puedan en algún momento emerger. Y emergen como un relato nuevo, como si fuera algo, uy, nadie sabía, nadie se acordaba de esto y de pronto aparecieron las bombas Molotov, no sé, digo. Entonces me parece que es interesante acá tener en cuenta dos cosas. Una, las memorias pueden pervivir mucho tiempo sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Esta idea de memorias cortas que aparece de pronto en la nota de página 12, bueno, hay que ponerlo un poquito en cuestión. No podemos saber, justamente las memorias subterráneas pueden verse cuando emergen. Mientras tanto, no podemos saber, al menos no lo podemos, no podemos tener certeza de que estén o que no estén, ¿sí? Podemos tener algunos amigos que nos dicen cosas y decir, bueno, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo leíste? ¿O quién te lo dijo? Pero las memorias subterráneas, cuando emergen, recién ahí se pueden ver. Eso es una de las cosas que son importantes. Y la otra, que las memorias de nuestros adversarios también pueden ser memorias subterráneas, como es en este caso. ¿Sí? No solo las memorias que a nosotros nos gustan perviven, también las que a nosotros nos parecen condenables. La idea de que los desaparecidos están bien desaparecidos, que es lo que dice de alguna manera Victoria Villarruel, que a nosotros nos parece, bueno, ya esto ya fue condenado por la justicia, ya hubo un nunca más, ya hubo generaciones que aprendieron que esto no es así y bueno, y sin embargo reaparece. Entonces, me parece que está bueno entender en este momento que hay que seguir dando la disputa memorial y que hay que ver qué canales públicos o subterráneos se abren para la transmisión y seguir tras esos canales. Y creo que sí que es una pregunta a hacerse de qué manera hacerlo, porque ya lo que quedó claro, que las consignas cristalizadas, las consignas estereotipadas, no terminan transmitiendo el pasado y hasta incluso pueden generar una reacción contraria. Entonces, bueno, tratar de pensar más en la historia y cómo transmitir la historia en todas sus complejidades que pensar en consignas absolutamente, digamos, cristalizadas que no terminen de transmitir lo que queremos transmitir a las personas más jóvenes. Con estas dos cosas que acabas de decir, es como acercarse a un fogoncito, ¿no? Y decir, bueno, hay calidez en algún lugar, hay que reunirse alrededor del fogón. La verdad que ha sido un encuentro esperanzador, Claudia. Nosotros pensamos lo mismo desde nuestro espacio, estamos, bueno, en un momento muy difícil, además porque nosotras y nosotros nos dedicamos a la investigación, al trabajo científico, y es uno de los blancos de ataque de este gobierno. Entonces, bueno, tenemos que pugnar porque nuestra fuente de trabajo siga viva, porque se entienda el gran papel que tenemos los científicos sociales en nuestra sociedad, la importancia que haya una ciencia pública. Entonces, bueno, a pesar de todas las amenazas, de todo lo que nos está horrorizando y preocupando, tenemos que mantener viva la conversación, eso sin duda. Muchísimas gracias por estar en Noticias desde Lilliput. Claudia Feld, doctora en Ciencias de la Comunicación, investigadora principal del CONICET, que seguimos defendiendo, integra el Núcleo de Estudios sobre Memoria y te agradecemos mucho haber participado de este encuentro. Gracias a ustedes. Nos llevan los nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz. Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. Si nos atenemos a la definición estricta de liliputeada,
Esta semana hay un montón de sucesos que describen, iluminan la realidad de esta tierra que queremos, pero que a menudo nos duele. Son muchas, pero a nosotros no nos gusta dejar temas colgando. Y el viernes de la semana pasada hubo una reunión muy importante fuera de Lilliput, con un líder mundial. No vamos a discutir si es el primer líder mundial o no, pero lo fueron a buscar casi al fin del mundo, o sea, lo vinieron a buscar acá. Ya sabíamos que la cosa se iba a poner picante porque de movida, una reunión convocada por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral para conmemorar los 10 años del primer encuentro de los movimientos populares en el Vaticano. Mientras estaba en uso de la palabra, Alejandro Gramajo, que es líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ingresó en la sala Francisco, el Papa, y dejó para la concurrencia 2 frases que tuvieron enorme repercusión. Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. Que el diablo entra por los bolsillos, siempre. Que una coima aquí, que una cosa allá, que un gisteno por los bolsillos. Les contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar. Así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todo el papel y la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, el diablo entra por el bolsillo, no se olvide. Claro, la anécdota del Papa Francisco se inscribe en una serie de hechos que reflejaron distintos medios y que reseñamos en el episodio de la semana pasada de Noticias desde Lilliput. La política online ya había informado sobre una reunión en donde se habían presentado supuestos emisarios del gobierno, habrían pedido un retorno a empresarios pesqueros que se encontraban negociando la renovación de la cuota de pesca de merluza en el mar argentino. Y a este hecho se sumó días después la renuncia del interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio, Thierry Decout, después de que trascendiera que un amigo suyo le pidió coimas a empresarios israelíes para cerrar un negocio con la empresa. Los eslabones aparecen difusos, pero hay sospechas, según el mismo medio, la política online, de circuitos poco transparentes para el reparto de pauta publicitaria a través de consultoras privadas que cobrarían una comisión de entre el 13 y el 17,5% del monto pautado con, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación. No hay pauta oficial, no la gestiona Telam, pero sí hay empresas estatales que tienen pauta publicitaria. Son firmas estatales. Y otro caso que se menciona mucho entre empresarios es el de los estudios de abogados que están ofreciendo sus servicios para armar las carpetas para presentarse al RIGI. Serían los mismos que redactaron la ley Bases y la prestación de estos servicios se facturaría con el 1% o el 3% de la inversión total de los proyectos que arrancan en $200 millones, pero que pueden llegar a mucho más, Los eslabones, uno tras otro, llegaron hasta el Vaticano. Y para completarla, el otro de los hechos salientes de la semana pasada mereció también la reflexión del Papa. Los hechos de represión en la Plaza Congreso en la ciudad de Buenos Aires, donde una niña de 10 años fue gaseada por la policía junto a su madre y otros manifestantes jubilados universitarios. Estos hechos fueron parte de una operación de prensa que quedó al desnudo al día siguiente, pero el Papa fue al centro de la cuestión. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos.
me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana o menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba por una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Y eso que la acción estuvo a cargo de fuerzas federales, que están en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Llamativamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió el apoyo solidario de su, podríamos decir, ex correligionario, Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño que tiene a su cargo la Policía Metropolitana y a la que no se ve participar, por lo menos en las imágenes. Fue casi el único funcionario que le contestó en público al Papa Francisco. Primero, yo soy alguien de fe, así que tengo un problema donde me paro acá, porque tengo además una muy buena relación con